Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. El libro de los Reyes, primer libro de Reyes, por ahí nos vamos a detener en esta tarde. Libro de los Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18 y versículo 20. Este es un pasaje muy conocido. Muchos de ustedes quizás lo han leído muchas veces, han escuchado muchas predicaciones acerca de este tema. Y bueno, el Señor lo puso en mi corazón y por aquí nos vamos a detener en esta tarde. Yo sé que de alguna forma el Señor va a hablar a su vida, así como también ha hablado a mi vida. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Y los que podamos nos ponemos en pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Dice la Biblia, y esto lo leemos siempre, honrando al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. 23. Délsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí en el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron, y dijo aún: hacedlo otra vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Este es el poder del Dios que usted y yo tenemos. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor añada bendición a esta palabra. En el monte de la decisión, gloria a Dios, el monte Carmelo. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra que ha sido leída. Yo sé que de alguna forma va a ministrar mi vida como la vida de las personas que están debajo de mi voz. Oh Padre bueno, que no sea un mensaje más, oh Señor, que simplemente toca a la persona, Señor, y que de alguna forma tal vez no redarguya, Señor, sino que sea un mensaje que llegue, Padre bueno, a lo profundo del corazón, para que podamos entender el propósito que usted tiene a través de esta palabra en esta tarde, Señor. Nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, Señor, en este día. Oh mi Dios, y le daremos siempre a usted toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en este día, Padre bueno. Acompáñenos, Señor, no nos dejes solos, Padre eterno. No podremos hacer nada solos, Señor. Sin usted no somos nada, oh Padre bueno. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Oh mi Dios, todo pensamiento negativo en este día, Señor, en esta tarde, aquí en este santuario, Señor. Hay una persona posiblemente aquí dentro de este santuario, así como estaban en aquel tiempo, claudicando en dos pensamientos. Hay personas que posiblemente están debajo de mi voz, pero su pensamiento está en otro lado. Yo le ruego, Padre Santo, que en esta tarde todo pensamiento quede cautivo, Señor, en este lugar, oh Señor, y que solo se oiga la voz del Espíritu Santo, Señor, y que pueda llegar esta palabra al corazón de cada uno de los que estamos acá y de los que están escuchando por las redes sociales también, Señor. Gracias le damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias a Dios. Gloria a Cristo Jesús. En el monte de la decisión. Yo creo que esto nos va a quedar a nosotros en nuestra mente. Y esta predicación de esta tarde trae un propósito para todos nosotros, seamos que ya hemos recibido a Cristo o que tal vez no ha recibido a Cristo en su corazón, pero esta predicación nos ayudará a crecer en fe, nos ayudará a crecer en obediencia, nos ayudará a crecer en consagración a nuestro Dios, tomando como ejemplo un hombre llamado Elías, que posiblemente ha escuchado como el profeta del fuego, porque él oró y descendió fuego del cielo. Un hombre que dio su vida totalmente al servicio de Dios en medio de la adversidad, en medio de la pobreza, en medio de la persecución, en medio de la decadencia espiritual. Este hombre se mantuvo firme en aquel tiempo. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Había una pobreza tremenda porque ya tenían como 3 años de no recibir una gota de agua del cielo. Había enfermedad, había tristeza, había desesperación, pero este hombre se mantiene firme en aquel momento, sabiendo que Dios lo había llamado para un momento especial, para un momento en particular, aunque a pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza, a pesar de la persecución, él se mantenía siempre firme, siguiendo al Dios que lo había llamado. Si usted ve más atrás en el contexto de la palabra, en el versículo 17, Dios le dice al profeta
profeta Elías que profetice aquella sequía sobre el pueblo, que no iba a llover si no fuera por su palabra, y así lo hizo. Y Dios le dice: y tú te vas para el arroyo de Querit, y allá yo me voy a encargar de ti. Y lo hizo como Dios le había dicho. Pero cuando llega a aquel lugar, cuando llega ese momento, este hombre se da cuenta de que aún bajo la voluntad de Dios se pasan dificultades en la vida. Estando en ese momento allá en el arroyo de Querit, como no llovía, se queda el país sin agua y se queda aquel río sin agua. Pero Dios le dice a aquel hombre: levántate y vete de aquí para otra ciudad, porque yo he provisto a una señora que te va a alimentar. Con eso me da a entender a mí que cuando nosotros le somos fiel a Dios, la Biblia dice que no ha visto el Señor, no ha dejado justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Habrá siempre provisión para la persona que se mantiene fiel al Señor. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y están en aquel dilema porque se ha terminado el agua en el país. Y manda este hombre, el rey de aquel tiempo llamado Acab, manda gente buscando al profeta Elías. ¿A dónde estará este hombre? Se ha escondido, buscándolo con aquella gran ansiedad, porque Elías había dicho: vive Jehová delante de quien estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra, por mandato de Dios. Así que era una persona que la buscaba todo el país, porque sabían que lo necesitaban para que orara, para que lloviera en aquel lugar. Pero de repente encuentran a aquel hombre, y la historia está ahí en el capítulo 18, como Dios le dice: regrésate, ve a encontrarte con Acab. Se da cuenta que lo andaban buscando, y la historia es grande. Acab, preocupado porque el agua se le estaba terminando para los caballos, en vez de preocuparse por el pueblo, como se habían alejado, él dice: vayan a buscar agua porque nos vamos a quedar sin caballos. No se preocupaba porque la gente se estaba muriendo de hambre. Esa era la clase de personas que estaban reinando en ese tiempo. Pero se encuentran con el profeta Elías, y Elías le dice a ellos: vamos a hacer una cosa. Ustedes están claudicando en dos pensamientos. Adoran a un Dios un día, otro día adoran a otro Dios, como mucha gente hoy en día. Cuando nos sentimos apretados en desesperación, muchas veces es entonces cuando buscamos al Señor. Acostumbrémonos nosotros, hermanos, en el Señor, que cuando la prueba llegue, ya nosotros estemos preparados en conexión con el Señor. Sabe que la persona cuando más busca a Dios es cuando esté enfermo, cuando esté en desesperación, cuando le dan una mala noticia. Entonces es que la persona ora por lo general. Pero hay gente que siempre está con esa medicina preventiva. Gloria al Señor. Orad y velad para que no entréis en tentación. Hay una importancia de estar siempre conectado con el Señor, porque cuando las malas noticias llegan, entonces a nosotros no nos van a tomar por sorpresa. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y le dice el profeta Elías: vamos a hacer una cosa. Nos vamos a dar cuenta quién es el Dios. ¿Quién es el Dios que hace descender fuego del cielo? ¿Quién es el Dios que puede hacer llover sobre la tierra? Y allí es donde viene este hombre y les hace una cita al monte, el monte que se llama el Monte Carmelo. Gloria al Señor, allá en las tierras de Israel. Y vale decir que los montes en la palabra del Señor aquí en la Biblia siempre han tenido que ver con grandes decisiones. En el monte de Ararat, allí descansó el arca de Noé. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Dejó de llover sobre la tierra, y mire cómo es la gracia de Dios. Dios había preparado un hombre. Noé halló gracia delante de Dios, y Dios le dijo: hazte una arca, y comienza a darle las medidas cómo iba a ser, porque Dios iba a traer agua sobre la tierra, un lugar que nunca había llovido. Pero aquel hombre
hombre se mantiene en fe más de 100 años construyendo aquella arca, porque Dios le había dicho que iba a llover sobre la tierra. Cuando llegó el momento, las cataratas de los cielos fueron abiertas y empezó a inundarse acá. Pero gracias a Dios que un hombre había hallado gracia delante de Dios y introdujo toda su familia a ese barco y ninguno de ellos pereció. Esa arca reposó después en el monte de Ararat, el monte donde Dios trae a las personas a un nuevo comienzo. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos también el monte Moria, otro monte que tuvo que haber una decisión grande, un monte donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Ese monte es de resurrección, oh gloria a Cristo Jesús. Ese monte es un monte de fe, ese monte es un monte donde se han tomado grandes decisiones, donde han sido probados grandes hombres de Dios. En ese lugar, allí en el monte de Moria, se dio cuenta Dios que Abraham realmente temía a Jehová, que era obediente y que tenía fe, que aún muerto Isaac, Dios se lo podía levantar de en medio de los muertos, porque Dios es un Dios que resucita. Alabado sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. El monte de Moria, el monte Horeb, un monte donde Dios llamó a Moisés para que llevara, para que fuera a hacer una obra de libertar a los hijos de Israel. Los montes en Israel siempre tienen gran experiencia, siempre tienen grandes testimonios que contar. Si echáramos en cuenta a todos los montes, pasamos aquí toda la tarde, porque tenemos el monte de los Olivos, donde Cristo reunía a los discípulos, allá donde el Señor ascendió, sin tomar en cuenta también el monte Gólgota, allá donde el Señor Jesucristo fue ofrecido por nuestros pecados, allá donde Él derramó toda su sangre para que nosotros recibiéramos salvación. Así que aquí tenemos nosotros el monte Carmelo, donde el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión. Amén. Gloria al Señor. Tenía que tomar una decisión. Y yo le voy a decir algo en esta tarde. Hoy en esta tarde usted y yo vamos a tomar una decisión. Y dijo una persona una vez: pues yo no voy a decidir. Pues ya decidió no decidir. Amén. Hay personas que dicen: bueno, yo no voy a decidir. Entonces ya decidió no decidir. Y esa es la pregunta que le hace el profeta Elías al pueblo: ¿hasta cuándo van a estar claudicando en dos pensamientos? Están un momentito, le dice, adorando al Dios de Abraham, al Dios de nuestros padres, y otro momento se van a adorar a otros dioses. Ese era el problema que tenía el pueblo de Israel. En primer lugar, había un problema. Amén. Había un problema serio en el pueblo de Israel. Y ese problema era el problema de la idolatría. Israel siempre tuvo ese problema todo el tiempo con los ídolos. Tantito los dejó Moisés allá al lado del monte Sinaí, los dejó solos para ir a recibir las tablas de la ley. Cuando baja, ya están adorando a otros dioses. Hasta habían construido un becerro de oro. Esa era la clase de gente con la que Dios estaba tratando en aquel tiempo. Tenía un gran problema. Gloria a Dios. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel que si se alejaban de él, que si lo dejaban, en vez de lluvia, les iba a traer polvo y ceniza sobre la tierra. En otras palabras, les iba a cerrar el cielo, no iba a tener agua. De modo que en los tiempos del profeta Eliseo, más adelante llega el momento que vendían una cabeza de burro, que se comían el estiércol de los animales,
que se comían los hijos, se pelearon por un hijo, 2 mujeres también se comieron uno. Había ese canibalismo ya dentro del pueblo, según era la gran hambre que había en aquel tiempo. Todo a causa de la idolatría. Gloria al Señor. Habían dejado al Dios que los había carriado por el desierto, aquel que les había dado agua de la roca, aquel que les envió maná del cielo. Como mucha gente hoy en día, que tan rápido se acomoda en un lugar y se olvida de aquel Dios que los sacó del hospital, de aquel Dios que le dio un trabajo, de aquel Dios que le ha dado salud, de aquel que los sacó de la crisis. Hay gente que rápido se olvida y se va a adorar a otros dioses. Pues posiblemente diga usted: yo no tengo ningún ídolo en la casa. Vea, yo estaba haciendo un estudio acerca de eso. Un ídolo es definido como una cosa, un lugar o una persona no autorizada a quien nosotros vamos en momentos de necesidad. Puede ser una cosa, puede ser un lugar o puede ser una persona a donde nosotros vamos en tiempo de necesidad, algo más aparte de Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que Él era un Dios fuerte y celoso. Amén. Gloria a Dios. Que Él no iba a tolerar ese pecado. Gloria a Dios. Israel tenía que tomar esa decisión en aquel día. Un ídolo, dije yo, es una cosa. Una persona puede decir, pues yo no adoro una imagen ni algo así por el estilo. Hay gente que le da prioridad a otras cosas antes de darle prioridad a las cosas de Dios. Hay gente que se idolatra con lo material. Eso es una cosa que viene a ser un ídolo para una persona o un lugar. Amén, gloria al Señor. Irse para un lugar que no conviene en el día del culto, eso viene a ser idolatría. Y Dios no se agrada de esa actitud de la persona. Amén. Él espera que la persona, el día del Señor es el día del Señor, y ese día es santo. Amén. Apartado para Dios, debe ser consagrado para el Señor. No sé, tal vez no sonaba muy sociable cuando nosotros llegamos al Evangelio, pero nosotros pusimos el estándar de cristiano en la casa. Amén. Y ya la familia rápido se dio cuenta. A nosotros no nos invitan a un cumpleaños el día domingo. A nosotros no nos invitan a algo que no tiene que ver con las cosas del Señor el día domingo. Es bonito celebrar. Es bonito celebrar en los cumpleaños a los hijos, a los familiares y todo esto. Pero todo tiene su límite. Amén, hermanos. El día, Dios le dijo en los 10 mandamientos a Dios, a los hijos de Israel: acuérdense del sábado para santificarlo. Eso va a ser santo delante de los hijos de Dios. Entonces, para nosotros que ahora, como hablamos en Apocalipsis, el día del Señor, el día domingo, nosotros lo separamos para el servicio al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y si alguien decide venir a visitarnos a la casa, familia de otros estados o de aquí cerca, pues ya saben que el día domingo venimos para la iglesia. Así que van a la iglesia con nosotros o se quedan cuidando la casa. Ese es el estándar que nosotros hemos seteado o hemos creado en el hogar. Amén. Como hijos de Dios que nosotros somos. Israel tenía que tomar una decisión. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La idolatría había consumido el pueblo de Israel. Ese era todo el problema grande que Dios tenía con su pueblo. Todo problema dentro del hogar
bíblicamente se puede solucionar. Que voy a entrar en unas cosas bastante difíciles que a muchos posiblemente nos va a sentir un poco incómodo, pero es importante que nosotros pongamos las cosas en su debido lugar. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Una vez me invitaron o me tocó predicar en una iglesia. Y prediqué por aquí cerquita, donde le dijo Elías a aquella viudita, dame a mí primero. Y entonces, y esa mujer tenía que tomar una decisión. Si entregaba todo lo que tenía, se quedaba sin nada, según el razonamiento humano. Si obedecía o si no obedecía, se comía aquel poquito de harina y el aceite que tenía, se quedaba sin nada y se quedaba a morir. O le daba a Elías confiando en el Dios de la provisión. Amén. Entonces, bajo ese pensamiento, yo prediqué un tema que le puse el nombre: lo primero es primero. Lo primero es primero. Amén, gloria al Señor. La gente que va a la escuela no empieza en tercer grado, comienza en primero. Amén, tiene que ir primero. Siempre hay un orden. Y bueno, y esa vez hablé acerca del dinero y hablé acerca de los diezmos. Y bueno, me fui. Y yo hice la predicación y me fui. Después me llama un hermano y me dice, ese mensaje no me dijo, usted me vino a poner en una situación bien difícil. Él fue claro y me dice, viera que ese mensaje me vino a poner en una situación bien difícil aquí en la casa. Y le digo yo, pues lo siento mucho, pero hasta donde yo creo me mantuve bajo los parámetros de la palabra del Señor. Y no tiene nada que ver con usted. Si no, me dice que mi esposa me dice, el lunes me dice, para en la puerta de la casa cuando íbamos a trabajar, que iban ellos juntos, y me dice, si esta semana no apartamos los diezmos para Dios, la otra semana no trabajo, y ahí ve cómo haces tú para mantener la familia. Y fue que se le paró firme aquel día. Entonces eso fue lo que creó. Lo primero es primero. Entonces me dice, me puse en una situación bien difícil. Le obedecía, me dice, a la voz del enemigo, o le obedecía a lo que la palabra del Señor dice. Está hablando de una familia con varios niños. Entonces la situación era bien difícil, así como estaba en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces él decidió obedecer a Dios, y me dice él, hasta este día, 2 años después que me empezó a contar, nada nos ha faltado porque le creímos al Dios de Israel. Gloria al Señor. Entonces, lo que quiero decir en esta tarde, Israel tenía un problema, y por eso menciono que todo problema dentro del hogar cristiano se puede solucionar bíblicamente, pero hay uno que es bien difícil solucionarlo dentro de los hogares cristianos o no cristianos, y es el problema de la infidelidad. Ese es un problema bien delicado en todos los hogares, no solo en los hogares cristianos. Es un problema bien delicado, y ese era el problema que el pueblo de Israel tenía en ese momento, porque él estaba siendo infiel a Dios. Había quebrantado el primer mandamiento, cuando Dios le dijo, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, y llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Ese mandamiento Dios se lo había dado al pueblo de Israel. De ahí dependía el problema. Yo quiero decirle que mucha gente, muchas familias, de ahí depende el problema en la familia, el problema alrededor, porque han dejado el Dios de Israel y se ha ido sobre otros dioses, no en una forma directa, sino en una forma indirecta. Una cosa, un lugar o una persona no autorizada que está ocupando el lugar de Dios en la vida
de muchas personas. Y allí es donde viene cuando se pone primero esto, primero lo otro, primero las otras cosas. Si ponemos a Dios primero, Dios se encargará, porque Él dice que suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de todo en general dentro de la familia, hablando de salud, de todas las cosas que vienen en la familia. A veces no vemos nosotros las bendiciones que el Señor nos ha dado por serle fiel al Señor. No sé si les conté una vez que, bueno, el tiempo se está yendo, pero estamos hablando de la palabra del Señor. Les conté yo una vez de que los muchachos de nosotros tuvieron un accidente ahí en el driveway de la casa, y eso fue un problema grande entre ellos, porque yo creo que se los conté, ¿verdad? Bueno, se los voy a contar otra vez porque siempre nos edifica. Gloria al Señor. Tal vez, como decía un tío mío, tal vez algunos ya lo escucharon, pero hay otros que no lo han escuchado. Y los dos venían para el instituto bíblico después del trabajo. Los dos llegaron rápido a la casa a cambiarse, a buscar sus libros y salir para acá, para el instituto bíblico. Uno de ellos no se parqueó bien. El otro no vio el espejo para darle para atrás. Uno de los problemas grandes era que el carro que venía de reversa era más grande que el que estaba atravesado, y el que estaba atravesado tenía 2 semanas de haber salido del dealer. Nuevecito. A mí está hablando carro nuevecito. Entonces se crea ese gran problema allí en la casa en ese momento, y les digo yo a ellos: váyanse para clase, al venir vamos a solucionar este problema. Lo material se puede solucionar. Cuando eso pasó, se vinieron ellos, el Señor me habló y me dijo: arregla tú ese carro. Y me dice: tú nunca has gastado un 5 en abogados en estos muchachos. Esa fue la palabra que el Señor me dio en ese momento. Y entonces lo que yo me pongo a pensar es que si nosotros tal vez no somos millonarios, pero el Señor nos bendice alrededor en otras áreas, en salud, en trabajo, en familia, en tantas cosas, en darnos una iglesia, amistades alrededor que nos levantan la mano. Mire, eso es tan hermoso, tener hermanos, amistades que lo animan, que le dicen que siga adelante, que le llaman y le dicen: estamos orando por usted, no se preocupe, Dios está en control. Ese era el problema que el pueblo de Israel tenía. Se habían alejado de Dios, pero Dios le hace un llamado. Gloria al Señor. El llamado que Dios les hace a través de Elías, y le dice: me da por favor el número 2, hermano. Un llamado. Elías le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en 2 pensamientos? Gloria al Señor. Este hombre estaba a punto de enseñarle al pueblo lo que es capaz Dios de hacer en una persona. Amén. Y yo quiero decirle que la cantidad de cosas supernaturales que la persona experimenta está ligado directamente en la cantidad de tiempo que pasamos nosotros conectados con Dios. Amén. Gloria al Señor. Lo voy a repetir, como dijo un predicador la semana pasada: no podemos estar esperando milagros a tiempo completo cuando somos cristianos part-time, o sea, de medio tiempo. No esperemos nosotros una vida de tiempo completo, recibiendo todas las bendiciones y el poder de Dios. Está hablando de un hombre que estaba consagrado a Dios, estaba conectado a Dios. Él no le importó que el rey adoraba a otros dioses, posiblemente su familia adoraba a otros dioses. Él había puesto sus estándares, que él iba a adorar al Dios de sus padres. Gloria al Señor. Y le dice Elías: ustedes tienen un problema, pero vengan acá, esto lo vamos a solucionar aquí en el monte
del Carmelo. Gloria al Señor. Y les plantea aquel plan, lo que van a hacer o lo que vamos a hacer. Ustedes son 450 y cuantos más de los que andaban allá. Y le dice: traigan un toro y lo vamos a pedacear acá y lo vamos a poner sobre el altar. Y luego no vamos a poner fuego, no vamos a poner nada, no le vamos a poner gasolina, en otras palabras, sino que simplemente vamos a orar a ver que Dios es el que va a hacer descender ese fuego del cielo. Y así lo hicieron. Lo que me llama mucho la atención a mí, que cuando están en esos dos pensamientos, algo que quería mencionar, cuando Elías le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar en dos pensamientos? El pueblo de Israel lo que estaba haciendo era vacilando, o decir fluctuando, o cojeando. En otras palabras, eso significa la palabra, que no se alineaban con el Dios que los había sacado del desierto. Estaban, como quien dice, ratitos jalaban para acá y ratitos jalaban para allá. Se terminaba la comida, venían donde Dios. Todo estaba bien, se iban otra vez con otros dioses. Y por eso le dice Elías: ustedes, ¿hasta cuándo van a estar en esos dos pensamientos? Gloria a Dios. Y les dijo: ahora vénganse todos, es el llamado, y lo llama al monte Carmelo. Pero les dice: ustedes tienen que dejar de estar pensando en dos dioses a la misma vez. Amén. Hablamos un poco el viernes algo semejante de la iglesia de Éfeso, y pusimos un ejemplo como que le diga el esposo o la esposa uno al otro y le diga: tú sabes que por la ley estamos atados, pero mi corazón pertenece a otro o a otra. ¿Cómo cree que se sentiría esa persona? Eso era exactamente lo que el pueblo de Israel le estaba haciendo al Dios que les había dado la vida. Gloria a Dios. Pero ese día le dice: ustedes tienen que dejar esa vida, tienen que dejar de estar vacilando en dos pensamientos. No pueden estar como la iglesia de la Odisea que menciona el libro de Apocalipsis, que no están calientes, no están helados, sino que están simplemente tibios. Se les dice: ustedes tienen que afirmarse, gloria al Señor, y buscar al Señor de todo corazón, y ahí van a ver los resultados. Gloria al Señor. Un llamado, una convocatoria al monte de Carmelo, y allí es donde viene el desafío. Y le dice Elías: désenos dos bueyes y los vamos a cortar. Y luego les hace el llamado de que le oraran a sus dioses. Y si usted lee entre medio de lo que nos saltamos acá, el versículo 26, 27, 28 y 30, ahí les dice: comienzan ellos a clamar a sus dioses y a llorar delante de él, delante de aquellos dioses, a rasgarse y sacarse sangre según la costumbre de aquel tiempo. Y Elías les dice: grítenle más fuerte, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está durmiendo. Todavía, mire qué confianza la que tenía Elías en su Dios. Lo lleva al lugar donde tenían el altar a sus dioses, lo llevó al mismo lugar donde ellos creían que allí se presentaba el Dios de los cananeos. Se lo lleva a ese lugar. Encima de eso le está haciendo burla y le dice: a lo mejor está en el baño, a lo mejor está durmiendo, háblele más fuerte, haciendo o burlándose de ellos. Está hablando de una persona y hay 450 en contra de él, pero él no veía la multitud de personas, sino que él veía al Dios que lo había sustentado ya por muchos años. Él tenía la confianza plenamente en el Señor. Y dice Elías: los vamos a partir ahora. Ahora arreglen la leña, arreglen el fuego, arreglen todo eso y vamos a clamar al Señor. Y llega el momento en que ellos se cansaron de orar, se cansaron de gritar, y no pasó nada. Gloria al Señor. Deme por favor, hermanos, no el 3 sino el 4.
y con esto vamos a ir concluyendo en esta tarde. Y le dice Elías: ahora acercaos a mí. Gloria al Señor. Acérquense ahora a mí, y es el momento en que vamos a ver cuál Dios es el Dios que debemos de adorar. Pero la palabra clave acá en el versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Gloria al Señor. Y ahí es donde viene la pregunta de 1.000.000 en esta tarde: ¿cómo está el altar de nosotros? Estoy hablando personalmente, individualmente. ¿Cómo está nuestro altar? Si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, si queremos ver milagros en nuestra vida, alrededor de nuestra familia, ese altar debe de estar, como dijo el profeta Elías, y tomó las 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, y comenzó a arreglar el altar, porque aquel altar se había arruinado. Gloria al Señor. Es importante que ese altar esté bien arreglado, para que descienda fuego y queme todo lo que nos sirve y salga de una vez, y entonces podamos experimentar la gloria del Señor. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Arreglan el altar, y Elías dijo: tráiganme esas 12 piedras, la vamos a arreglar. Ahora denme ese toro. El toro era la ofrenda por el sacrificio. Ahora les dice: pónganle agua. Y les dijo: pónganle agua alrededor, 4 cántaros de agua. Y luego le dice: traigan otros 4 más, haciendo todo lo contrario. Mire, todas las cosas que este hombre hacía, lo lleva al lugar donde ellos tienen a su Dios, lo lleva a ese lugar. Luego, en vez de echarle gasolina, le dice que le pongan agua, y les está diciendo: tráiganme agua, cuando había escasez de agua, pidiendo todo lo contrario. No había agua, pero él les dice: traigan agua. Lo poquito que hay, tráiganlo, y lo vamos a desvaciar acá, y ya nos vamos a dar cuenta quién es, a qué Dios es que nosotros tenemos que adorar. Gloria a Dios. Y no les dijo una vez, ni 2 veces, sino que 3 veces. Y 3 veces, el número 3 en la Biblia es número de resurrección. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Dios posiblemente en esta tarde quiere resucitarle los sueños a alguna persona, porque posiblemente lleva tiempo diciendo: quiero hacer esto en la obra del Señor, o estoy esperando un milagro. En primer lugar, el altar debe estar arreglado. Gloria al Señor. En segundo lugar, Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, y ese altar tiene que ser arreglado antes de que Dios pueda visitar ese altar. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Posiblemente hay áreas en nuestra vida que necesitan arreglarse. Yo desconozco su vida personal, usted la conoce y sabrá qué es lo que necesitamos nosotros arreglar para ver la gloria del Señor. Gloria a Dios. Aquí vamos a ir terminando, hermano. Yo sé que hay otros compromisos también, pero estamos en el monte de la decisión. Dios quiere hacer un milagro en su vida, pero la vida de cada uno de nosotros debe estar arreglada. Elías les dijo: acérquense a mí. Ahora nosotros nos dice Dios: acercaos a mí, y yo me acercaré también a ustedes. Gloria a Dios. La pregunta acá: ¿cómo está nuestro altar? Posiblemente hay cosas que quizás necesitan ser arregladas en nuestra vida para que podamos experimentar ese poder que el profeta Elías había experimentado. Llegó el momento en que él le dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sea manifiesto que tú eres Dios, y desciende fuego del cielo
y consume aquel sacrificio, y encima de eso manda a matar a todos los profetas mentirosos que estaban en aquel lugar, en aquel momento. Y eso se cumple en nuestra vida también. Arreglamos el altar, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos viendo lo que Dios va a hacer a nuestro alrededor. Todo lo que se requiere aprendemos de este hombre, un hombre que tuvo fe, un hombre consagrado a Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la decadencia, a pesar de la idolatría que había alrededor. Él se mantuvo firme porque había tomado una decisión. Gloria al Señor. Ahora en esta tarde nosotros vamos a tomar una decisión. Posiblemente hay cosas que nos están deteniendo a acercarnos más a Dios. Usted las conoce. Posiblemente le están desperdiciando su tiempo. Usted las conoce, pero es el día que diga: voy a arreglar mi vida y me voy a acercar más a Dios. Y vamos a ver cambios grandes en nuestra vida personal, en la familia, en la iglesia, en el caminar con Dios. Vida de victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Le voy a pedir de favor, si los que puedan ponerse en pie allí donde están. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, en esta tarde. Oh, mi Dios. Gracias, Padre bueno, por lo que ha hecho, Señor, en este lugar, en esta iglesia. Oramos en esta tarde, Señor, que así como, oh Padre Santo, así como en aquel tiempo, Señor, oh mi Dios, descendió fuego del cielo, Padre Santo. Oh Espíritu Santo, gracias le damos, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, por cada persona que ha caminado y ha llegado a este lugar en esta tarde, buscando, Señor, de su ayuda, de su presencia, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, que en este día, Padre bueno, sus oraciones sean contestadas. Y si hay una persona, Padre eterno, que posiblemente su altar se ha arruinado, Señor, que en esta tarde usted hable a su vida, Señor, para que todas esas piedras puedan ser, Dios mío, colocadas nuevamente en el lugar que deben de estar, Padre eterno, para poder experimentar la gloria suya, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Posiblemente hay una persona acá, Señor, que no ha recibido a Cristo. En esta tarde también es el día que Dios puede resucitar su vida. Posiblemente le han dicho que va a terminar en esa condición. Oh Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, yo oro, Padre eterno, por aquella persona que no ha recibido a Cristo todavía. Este día es día de salvación. Este día es día de gracia. Este día, mañana puede ser demasiado tarde. Si hoy oyeres mi voz, dice el Señor, no endurezcáis tu corazón. Puede ser que sea la última predicación que escucha. Puede ser que sea la última vez que está en una iglesia. En esta tarde puede ser el último mensaje que escucha una persona allá por el internet. En este día llegamos hasta allá en el nombre de Cristo Jesús. Si hay una persona que no ha recibido a Cristo, si está aquí dentro de este santuario, este día el Señor le llama. Cristo quiere cambiar su vida. Cristo quiere darle vida nueva. Cristo quiere que experimente una vida cerca de Él. Él quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Padre Santo. Eres grande, eres poderoso, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. El cordero que fue inmolado, el cordero que se dio por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha lavado. La sangre de Cristo nos limpia. Esa nos ha dado el poder. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque continúa obrando, Señor, en la familia. Continúa, Dios mío, trayendo personas a Cristo. Gracias le damos, Padre eterno, por hombres como el profeta Elías,
familia que dejaron este gran legado, y a pesar de las dificultades nunca se doblegaron ante los dioses ajenos. Oh Padre eterno, que podamos aprender de Él en este día, Señor, que aunque hayan personas allá afuera, aunque estamos viendo, Señor, un país que se ha alejado de Dios, una comunidad que se ha alejado de Dios, nosotros queremos siempre mantenernos, Señor, fieles a usted, Padre Santo. Oh Padre bueno, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por lo que está haciendo, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Eres bueno, Señor. Eres grande, Padre eterno. Para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. gracias. ¿Cuánto necesitan del Señor? ¿Cuánto necesitan más de Dios? Alabado sea su nombre. Gloria al que vive para siempre. Yo necesito sentir. Hay alguien que necesite oración y quiera pasar aquí al altar en esta hora. Dios está en este lugar. Gloria a Tu Dios. Santo Espíritu en mí. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios está aquí. Oh, te adoramos, Señor, en esta hora. El altar está abierto. Gloria al Señor. Yo creo que es el día que puede agarrar a su familia y venir aquí al altar y orar al Señor y decirle: Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu presencia. Oh, poder de Dios. Te adoramos, Señor. Oh, el Señor está llamando. Gloria al Señor. Hay una persona que posiblemente está pasando grandes dificultades en su vida en esta hora, Señor. Oh, mi Dios, en este día, Señor, su pueblo, Señor, que clama en esta tarde, Señor, te adoramos, Señor, en el nombre. Sopla, Espíritu Santo, en este lugar, en el nombre de Jesús. Rompa toda cadena, Señor, en esta tarde, oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Hay una persona clamando por su hogar, oh Señor, clamando por sus hijos, Padre eterno, en esta hora. Visite, Señor. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Oh mi Dios, la diestra de Jehová hace proezas, Señor. Te adoramos, Señor. Oh Espíritu Santo, necesitamos de su ayuda, de su presencia, Señor. Enjugará el Señor cada lágrima de ellos, oh Señor, en esta hora, Padre eterno. Ha demostrado, Señor, el poder suyo, Padre eterno. Oh mi Dios, las cosas que la medicina no pudo hacer, oh Señor, usted las ha hecho en este lugar. Oh mi Dios, las cosas que los psicólogos no pudieron hacer, oh Señor. Ha rescatado gente de las drogas. Ha rescatado gente del alcohol, oh Señor, oh Padre Santo, gracias. Porque ha traído vida nueva, Señor, a las familias, oh Señor. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, hay gente que en esta tarde se va a bautizar también, oh Señor. Gracias, Padre bueno, porque usted ha restaurado, Señor. Ha restaurado hogares, Señor. Necesitamos de su ayuda, Señor. Sopla, Espíritu Santo, en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, mi Dios, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque ha traído vida nueva. Devuélvela, por favor. En el nombre de Así la salvación. Día yo. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Día yo de mi vida. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir.
no hay razón para grande, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor, en esta hora. Oh sí, Espíritu Santo, gracias, gracias por lo que está haciendo, Señor. Por lo que está haciendo, Señor, aquí en este lugar, oh Padre Santo. Hemos llegado, Padre bueno, al hospital, oh Señor, de esperanza, Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Sí, Padre Santo, ministra Espíritu Santo en esta tarde, Tu Santo Señor, en el Espíritu nombre de en Jesús. mí. Oh Padre Para bueno, oh mí poder de lo alto, Señor, oh poder que llena, es que transforma, suficiente. Señor, en esta hora, Padre bueno. Sin ti nada puedo hacer. Oh mi Dios, Señor. glorifica a tu Hijo, Señor, en esta hora, Porque Señor. Engrandece a eres tu Hijo Jesucristo en este día, Señor. Señor, yo sé Oh que mi Dios, contigo hable, Señor, a la vida de cada persona aquí en este lugar, oh Señor. Oh mi Dios, hay una persona posiblemente llorando dentro de sí, pasando dolor, oh Señor. Yo le ruego, Señor. Dijo el profeta Jeremías: yo traeré sanidad y medicina sobre tu pueblo. Oh mi Dios, sí, Padre Santo, traiga, Dios mío, esa medicina que necesita, Padre Santo, en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, oh Padre amado, en esta hora, Señor. Posiblemente, Padre amado, hay una persona que no ha recibido a Cristo. Este es el día de salvación. Oh mi Dios, el día que Dios puede escribir su nombre en el libro de la vida. No espere al día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación también. Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro en su vida. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en la hermosura de tu santidad, oh Señor, en este lugar. Hay victoria, Señor, en Cristo Jesús. Hay victoria, Señor, en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. No podemos hacer para vivir. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Oh, Padre bueno, gracias. Oramos, Señor, por aquellas personas que no están aquí, Señor, aquellos que están enfermos en la casa, Señor, aquellos que están pasando dificultades en el hogar, los que están orando, Dios mío, por su hogar, Padre eterno, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, Señor, posiblemente caminando fuera de la voluntad de Dios, oh mi Dios. Yo le ruego, Señor, en esta tarde, Padre bueno, oh santo eres Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Gracias, Señor Jesús. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Gloria a Cristo Jesús. Devuélveme, por favor, el gozo y la Que se salvación. necesita de usted, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Sin tu presencia, Señor, Gracias, Padre Santo. no hay razón para Gloria a vivir. Dios. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan todavía? Qué bueno es el Señor. Qué bueno ha sido nuestro Dios con nosotros. Nos gozamos. Es un privilegio tener aquí a las hermanas ahí atrás. Que les bendiga. Bienvenidas también a la casa del Señor. Es un gran honor, un gran privilegio. Muchas iglesias hay en otros lugares y decidieron venir a esta. Y nosotros eso lo tomamos como un gran privilegio. Gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho. Gloria a Dios. Quisiera saber cuántos se van a quedar para los bautismos de los que están acá. Levanten la mano. ¿Cuántos se van a quedar? Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Bueno, casi todos. Vamos a ver cuántos necesitan traductor.
que necesite que se le traduzca del inglés al español, para así hablar. Hay alguien que necesita, se le puede dar un traductor, o si no, tal vez lo hacemos en vivo aquí al frente. Amén. Gloria al Señor. Pues nos quedamos por acá. A las 5 comienza el culto, si Dios permite. Así que gracias a Dios. Hermano La Antigua, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Gracias a Dios. Yo estoy contento. Yo siento deseo de bautizarme otra vez. Amén. Gloria a Dios. Me lleva el pensamiento allá, el mar allá en Nueva York. Allá en el mar nos bautizaban a nosotros, y el agua bien helada. Esa agua de ahí todo el tiempo es helada. Está a 95 grados afuera y esa agua está como a 30. Y ahí se cumplió lo que dice la palabra: sepultaré en lo profundo de la mar, y allá quedarán todos esos pecados enterrados, y jamás, dice el Señor, me acordaré de ellos. Así que gracias a Dios que el día que el Señor nos perdonó, Él sepultó todo eso. Gloria a Dios. Aquí dejo, hermano La Antigua, con ustedes. Señor, te damos gracias por lo que nos has permitido hacer, alabarte y glorificar tu nombre. Permite que nuestros corazones hayan estado dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que podamos ser hacedores de ella. A ti sea la gloria, Dios. Bendícenos, bendice nuestra familia, nuestros hogares, nuestros familiares. Que tu nombre sea glorificado. Ahora te pedimos que nos despidas nuestros hogares con tu paz y tu cuidado. Que no nos vayamos de tu presencia, Dios, solamente de este lugar. Que al volver podamos estar gozosos. Ten misericordia, Dios, de tu pueblo. Cuídanos, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén.